muy, muy importantes en cualquier tipo de relación, pero a veces no sabemos cómo ponerlos o ni siquiera sabemos cuál es nuestro propio límite o en qué situaciones debemos de poner esos límites. Por eso, en el episodio del día de hoy, vamos a hablar acerca de los límites, cómo ponerlos, cómo identificarlos, pero sobre todo cómo poner esos límites en esas relaciones que parecen intocables. Bienvenidos a Todo Depende del Contexto. Yo soy Ana González y soy psicóloga. Espero que estén muy bien. Pues espero que los estemos acompañando en cualquier cosa que estén haciendo mientras nosotros estamos hablando y ustedes haciendo sus actividades. Si nos escuchan por Spotify, pues ya saben, nos pueden seguir. Al igual si nos están viendo por YouTube, pues ayúdenos a que se suscriban. Y pues como ya lo mencioné, como empecé y como escucharon en la introducción, vamos a hablar acerca de los límites. Creo que es un tema muy importante que lo mencionamos mucho, lo vemos en redes sociales, lo vemos en pláticas, a lo mejor si están en terapia, quizá en algún momento lo hayan trabajado, pero muchas veces no sabemos cómo llevarlos a cabo. Así que pues decidí hablar de este tema y para eso tengo a una especialista. Ella es psicoterapeuta con una maestría en psicooncología, también ha dado clases, talleres y cursos y se ha dedicado también a atender a pacientes, familiares y personal de salud en hospitales. Así que bienvenida, Merari, ¿cómo estás? Hola Ana, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Pues qué gusto, después de tanto rollo en ponernos de acuerdo de que qué día, qué Sí, hora, y luego, bueno, sí, ese día, y después, bueno, no, ya no, nos andábamos cambiando, por fin se logró y por fin estamos aquí y qué gusto de que estés aquí y gracias por aceptar la invitación, pues de hablar de este tema tan interesante que tanto se habla, pero a veces no sabemos ya cómo llevarlo a la vida real. claro, claro, no, sí, nos costó como un poco de trabajo, pues concretar entre horarios, situaciones que Sí, pasaron el fin de año, ¿no? O sea, sí. fue ahí como un relajo, pero bueno, lo bueno es que ya estamos aquí y sí, como dices, es un tema importante, creo que es uno de los principales temas a trabajar en terapia, pero creo que la parte más interesante es que no es una parte consciente, ¿no? O sea, no es como que lleguen a decir como, vengo porque necesito trabajar Ajá, mis límites, ¿no? O motivo, sea, oye, no, no es motivo de consulta, viene a trabajar límites, no. exactamente, ¿no? O sea, creo que ya más bien conforme vas viendo, ¿no? Y durante ya, tal vez la primera entrevista, la segunda, tercera ocasión, empiezas a darte cuenta que por ahí va como el asunto, ¿no? O sea, como Ujú. no poder poner límites y entonces, pues nos vamos a dar cuenta que al final es algo que está, o sea, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, Sí, no solamente no sé, de repente está como muy ubicado en los niños, ¿no? O sea, como ajá, cómo sí, criar a los niños con límites, con pero no límites. nada más es ahí, ¿no? Sí, justo acabas de mencionar algo bien importante porque siempre lo enfocamos en los niños, ¿no? Y hasta encontramos talleres o no sé, imágenes o lo que sea de cómo ponerle límites a los niños, de cómo hacer que el niño a lo mejor comporte mejor o tenga esos límites, tenga estas reglas, etcétera. Pero cuando vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que pues no solamente es de niños, sino que también es, como lo mencioné al principio, es en todo tipo de relación que nosotros tengamos. Y yo creo que una de mis palabras favoritas es el límite. Y eso, como bien lo dijiste, yo de manera personal, yo lo descubrí en terapia y descubrí que tenía que trabajar mis límites y a partir de ahí para mí todo es límites y justo también, ¿no? Cuando platico con amigos, cuando alguien me dice, oye, acabo de conocer a alguien, o sea, a mí me dicen eso y yo de, bueno, qué bueno, pero cuida tus límites. Entonces, te digo que para mí es súper importante esa parte y por eso lo quise trasladar a que hoy lo empecemos a profundizar, porque creo que también es como si fuera, o sea, para mí es como si fuera esa parte preventiva de no llegar
a quizá esa relación peligrosa o esa situación en donde a mí me haga daño y es como, es decir, alerta, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí estoy bien, porque si paso esto, sé que a lo mejor ya me empiezo a lastimar. Claro, claro, fíjate, creo que ahorita que decías esta parte como de cuando lo aprendes, Ujú. ¿no? O cuando te das cuenta que es importante, porque también creo que aunque lo aprendas, habrá veces que Sí, nos fallan, ¿no? O sí, sea, sí y creo que pasa. sí, claro, y creo que es una de las cosas, o sea, o de las formas más importantes del autoconocimiento, o sea, también como saber decir, con estas personas en particular, me cuesta mucho trabajo poner límites, ¿no? Porque Ujú. entonces, obviamente, van ligadas a una cuestión pues de autoestima, o sea, de decir, ¿qué tal si yo le digo que no o yo pongo un límite y entonces ya no quiere o entonces ya no me busca o entonces ya no me habla o entonces ya no me invitan, ¿no? Entonces, como que esas cosas nos cuestan mucho trabajo y tiene que ver con justo todo va trabajándose en cadenita, o sea, Sí. para que yo pueda poner un límite, a mí me gusta mucho, mucho, mucho y últimamente lo he como confirmado, ligar mucho el límite con, creo que lo que hacen los límites es dignificar a la persona, Ujú. ¿no? O sea, esto quiere decir que tú sepas hasta dónde, ¿no? Incluso creo que hay veces que estamos en ciertas relaciones, la que tú quieras, Sí, la que sea sea. amistad, familiar, amorosa, en donde uno como que sabes cuál es tu límite y dices como, no, yo no voy a permitir esto, ¿no? Ujú. Y como que tú solito vas como flexibilizándote de una manera tal que cuando te das cuenta, sí llega el momento en donde dices, ¿en qué momento dejé que esto pasara? ¿No? O sea, ¿cómo pasó esto? Porque entonces justo no nos damos cuenta Ujú. que pasarlos es muy sencillo y decir como de, bueno, ok, esta vez, ¿no? Y Sí. entonces, como ya lo pasaste una vez, la otra persona también se acostumbra. Yo creo mucho que uno le enseña a los demás cómo tratarte, ¿no? Y entonces, si tú permites y permites y permites, al rato la otra persona no piensa en el, le estaré haciendo daño. No, o sea, Ujú. ya automáticamente lo hace, ¿no? Entonces, a veces también pareciera que el límite tiene que ser como tajante y decir como no, ¿no? Y si hay veces que sí, sí tiene que ser así, pero hay otras en donde tampoco te tiene que volver una persona súper cerrada y súper estructurada y súper nada, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo juegas con justo esta flexibilidad? Pero que había una persona que me decía, al final es trabajar límites y consecuencias, ¿no? ¿Cómo Okey, saber sí. que tú flexibilizas algo y que al final no querías, también tienes que hacerte responsable que tú dejaste que pasara, ¿no? Entonces, creo que eso implica otro aspecto que es hacernos responsables. Entonces, es una ahí Una gama de cadenita. cosas. Exacto, exacto, exacto. Sí, porque ¿No? cuando empiezas a trabajar algo, a lo mejor yo llego, ay, pues es que estoy atada al trabajo, atado al trabajo, y a lo mejor mi horario es de 8 a 5 y termino saliendo a las 8 y ya me cansé. A lo mejor yo llego por eso, pero dentro del trabajo, pues te vas dando cuenta que son más cosas y se va haciendo toda esta cadenita. Y justo acabas de mencionar algo súper importante, que es, yo creo que es como tener ese equilibrio, ¿no? Porque tampoco vas a hacer a todos sí y decir a todos sí, pero tampoco vas a terminar siendo esa persona cerrada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos tener ese equilibrio de decir, bueno, ya sé que tengo que poner límites en mi trabajo, ya sé que le tengo que poner límites a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, a quien sea, pero cómo no me pierdo al sentido de decir, ya, todo va a ser no. Después de que todo era sí, ahora todo va a ser no y me convierto en esa persona cerrada. Creo que al final, o sea, tiene mucho que ver como a veces con qué tan radicales seamos. Y sí, obviamente, si yo de repente os doy un giro total, que estaría como en todo el derecho de dar, Ujú. obviamente tengo que en estas consecuencias saber que la gente va a brincar, ¿no? Y que entonces Sí, si yo siempre decía como, sí vamos, sí vamos, sí vamos, el día que yo diga no vamos, o sea, o no voy, va a ser como, pero ¿por qué? ¿No? O sea, sí, no, pero pero si ¿por tú qué no? siempre vas, ¿No? ¿no?
Exacto, pero casi, casi como tú tienes que ir, ¿no? O sea, como, ¿por qué no Tú quieres siempre ir? dices que sí. Exacto. Entonces creo que al final podemos empezar. Yo creo que para que sea más fácil ir haciéndolo un hábito de justo poner estos límites, tenemos que irlo haciendo de manera que para nosotros no sea invasivo, porque sí creo que eso puede pasar. O sea, que de repente yo puede que no me visualice siendo esta persona completamente radical que diga, no, ¿no? O sea, o que a lo mejor alguien me pida ayuda, ¿no? O ni siquiera me pida ayuda, que a lo mejor me hable así como, ay, es que no pude pagar esto, ¿no? Y que yo diga, ay, claro, ni siquiera me lo está pidiendo, pero yo le Yo, doy ajá. y después diga como, ay, es que no, nunca me pagan, ¿no? Y entonces es como, a ver, y que la otra persona todavía te diga, yo no te lo pedí, ¿no? Tú lo Entonces, quisiste dar, ¿no? exacto, entonces más bien empieza como con estas cosas, como ir cambiando estos aspectos chiquitos de decir como, a ver, yo soy muy partidaria de dar ayuda siempre y cuando una esté en mis posibilidades y la otra, la ayuda se pida, ¿no? O sea, de repente es eso, porque también sabemos que al final a veces es como una proyección de lo que uno quisiera hacer, ¿no? Sí. O lo que yo quisiera que en ese momento me dijeran. Y luego, en verdad, sí te topas mucho con estas contestaciones pero pues yo no te lo pedí, ¿no? Y tú como, ¿es en Pero serio? ¿cómo? Ajá. Entonces ya ahí, bueno, se queda como no tan padre esta línea, ¿no? Entonces creo que esa puede ser una, ir como poco a poco, que lo que pase o que poner este límite sea sutil para ti, que no te haga sentir mal y que no lo sufras, porque si de entrada lo sufres, lo único que va a pasar es que lo vas a abandonar y ya no lo vas a querer poner, ¿no? O sea, ya va a ser así como de, ay, ¿sabes qué? Ya, ¿no? O sea, ya no quiero esto y vas a abandonarlo. Entonces, sí creo que eso también puede pasar, ¿sabes? O sea, como abandonar el límite. Dime. Entonces, digamos que podría ser empezar progresivamente, ¿no? Sí, O sea, de sí lo todo creo. el contexto que tenemos, a lo mejor decir, pues no, esta vez no me voy a quedar más tiempo en el trabajo, ¿no? Y empiezo con esos pasitos pequeños para que tampoco lo sienta como tan fuerte o un cambio tan radical, porque aparte el decir no es muy difícil. Claro, claro, y al final es eso, el punto es que no te genere malestar. La otra es lidiar con la respuesta del otro, ¿no? Sí, Fíjate, en este aspecto que dices del trabajo, o sea, obviamente nosotros en verdad sí mal acostumbramos a la gente, ¿no? Y entonces de repente es como, ay, pues no me quita nada quedarme una hora más y al rato te quieres ir a tu hora y ya está mal porque tú siempre te quedas una hora más. Pues sí, pero no es pero mi hora, ¿no? mi O horario es sea, hasta las 5, ¿no? exacto, entonces creo que eso pasa mucho, o sea, el de repente decir como, ¿sabes qué? O sea, me voy a empezar a ir a mi hora y entonces respetarlo y además es eso, creo que la parte aquí fundamental sería lidiar con la culpa, con lo que te Sí, genera el decir como, hoy, pero es que yo no le voy a decir, o cómo le voy a decir, o cómo me voy a ir temprano, o cómo, no, o sea, ni siquiera es como, porque además es eso, me voy a ir temprano, no te estás yendo temprano, te te estás estás haciendo yendo tu a tu hora. hora, no porque luego la otra, por ejemplo, a mí me pasa mucho con los pacientes que les digo, bueno, a ver, te pagan horas extras, ¿no? No, pues No, no, entonces, no, entonces es como, pues entonces intenta irte como a tu hora, por ejemplo. Ahora con la pandemia lo vimos muchísimo, o sea, el home office disparó ay, horarios bye, ¿no? espantosos. Ajá. Lo único que pasa, y que yo al menos he visto ahorita, es que la gente está súper agotada. Está entrando a un punto en el que de verdad el grado de desgaste es demasiado, ¿no? Entonces, ya de repente, ¿por qué? Porque entonces fue como, ay, pues está en su casa, claro que me puede contestar o se puede desconectar 3 horas después. Y más bien ahí la respuesta era como, no, si estuviera en la oficina, me desconectaría a mi hora, ¿no? O Y sea, o me me iría voy. a mi hora. Ujú. Exacto, entonces, esa parte, o sea, sí creo que el burnout que nos vamos a encontrar en no mucho tiempo, fue generado justo por esto, por esta explotación de horarios que no se respetaron y que también es eso. O sea, sí entiendo que a veces
tal vez en este tema del trabajo, desde el miedo de decir como, no, es que no me puedo quedar sin trabajo, porque, ¿no? Entonces, o sea, desde ese momento fue como, no, entonces, pues sí, si me dicen conéctate a las 6 y desconéctate a las 10, claro que sí, ¿no? Entonces, es eso, también jugaron mucho con esa parte. Entonces, sí, tú decías hace rato, decir no es algo muy complicado, sí, y al final es la base, por ejemplo, de ser asertivo, de pensar como, incluso vamos a pensarlo nosotras, ¿cuántas veces has estado en un lugar en el que no quieres estar, ¿no? O en el que ya no quieres estar, pero dices, hoy, ¿cómo me voy, ¿no? O sea, ¿cómo les digo que ya me voy? Porque entonces se va a sentir mal, ¿no? Y de repente te digo, en esta cuestión de las consecuencias, empiezas como a chocar como un montón con un montón de cosas. Yo me acuerdo mucho, a mí también fue algo que yo tuve que trabajar muchísimo y que te enfrentas con de repente situaciones que dices, híjole, ¿no? Me acuerdo un buen que igual, con tu un viernes también, súper tarde estaba yo en el consultorio y al final, en verdad, estaba muy cansada de estar todo el día trabajando. Y tenía una amiga, un festejo, ¿no? Entonces, realmente no quedaba tan lejos, pero sí le dije como, ¿sabes qué? No voy a ir, ¿no? Y no voy a ir porque estoy muy cansada, te la debo, ¿no? Que te la pases muy bien, felicidades, bla, bla, ¿no? Y automáticamente ya después fue como, porque además no me dijo a mí, ¿no? O sea, fue como este rollo de, que no va a venir porque está cansada, ¿tú crees? Y yo dije como, pues sí, o sea, Oye, porque pero como si minimizaran lo que tú sentías, el cansancio que tú tenías. exacto, porque además fue pues es bien válido, ¿no? O sea, que esté cansada. Y sí pensé, dije, ¿qué hubiera sido peor o mejor que le dijera, ¿qué crees que se me ponchó la llanta? ¿O qué crees que me enfermé del Saltaron. estómago? Ajá, así, algo horrendo, porque entonces la otra persona no puede lidiar con el hecho de decir, ¿sabes qué? No voy a ir porque estoy cansada, te la debo, ¿no? O sea, ¿para qué yo me voy a ir a meter a un lugar en donde no me la voy a pasar bien porque estoy cansada? Entonces es eso, o sea, como por eso creo mucho que los límites dignifican a la persona, porque entonces ¿sabes qué pasa? Te haces caso. Y entonces dices, no, no, o sea, esto no me late. Incluso, por ejemplo, a la hora no sé, interactuar con alguien, ¿cuántas veces a lo mejor te han llamado de alguna forma o te han dicho algún apodo o algún sobrenombre que a ti no te gusta, ¿no? Y entonces tú lo dejas y de repente pasan los años y es como de, ay, fulanito, es que a mí nunca me gustó que me dijeran así. Entonces ya pasaron 10 años, porque en Y ese apenas lo momento no... dijiste, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos como permitiendo y además cosas que nos marcan, ¿no? O sea, que nos pueden pues sí, como marcar de por vida, ¿no? Y nosotros seguimos como en esta línea de aceptar y aceptar y aceptar. ¿Por qué? Porque entonces creemos que a lo mejor o sentimos que lo que nosotros pensamos o lo que queremos para nosotros no es lo suficientemente válido, ¿no? Yo creo que se cae como en un círculo muy vicioso en el decir, bueno, es que yo no sé decir no y la otra persona no sabe aceptar el no, ¿no? Retomando, por ejemplo, tu caso, ¿no? Bueno, tú lo pudiste decir, estaba cansada, pero la otra persona el aceptar que no ibas a ir o no aceptar ese no, entonces se termina haciendo un círculo vicioso y decir, bueno, entonces mejor digo otra cosa o mejor, bueno, ya termino yendo, aunque sea voy 20 minutos y me regreso, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces se cae en ese círculo vicioso de no saber decir no, de no saber poner ese límite y que la otra parte tampoco sabe aceptar un no, ¿no? Que no sabemos, más bien no sabemos aceptar cuando hay un no. Y nos falta pues empatía y nos falta como entender al otro, entender que a lo mejor no pudo ir, entender que a lo mejor lo estamos lastimando, entender que a lo mejor lo que yo estoy diciendo o haciendo con esa persona, pues lo está marcando. Y por otro lado, cuando no sabemos decir ese no o no sabemos poner los límites, como lo decías al principio, pues también puede estar relacionada con esa autoestima, ¿no? De decir, bueno, pues lo voy a aceptar o lo voy a tolerar, aunque sé que por muy en el fondo me está lastimando, pero pues es que, ¿qué tal si ya no quieren ser mis amigos? ¿O qué tal si ya no me invitan? ¿O qué tal si se molesta?
o qué tal si, si me termina, ¿no? ¿Qué tal si por esto, si yo digo esto y termina la relación? Entonces, a veces también es esa aceptación, son esos miedos, esa inseguridad que nos lleva a decir, pues es que no sé poner esos límites. Claro, claro, y es que es eso, o sea, de repente esa es la parte que me parece como más complicada, o sea, el pensar primero en el otro, ¿no? O sea, como es que, Sí, pues, ¿qué tal si no voy y lo voy a hacer sentir mal? Bueno, o sea, ¿por qué no estás yendo, no? O sea, porque, no sé, porque estoy cansado, porque no puedo, porque me siento mal. Ah, ok, ¿y por qué tendría que sentirse mal? O sea, también el otro tendría que ocuparse de lo que siente y de también ujú, saber lidiar con ese no, ¿no? Entonces, creo que sí va como un poco por ahí con esta corresponsabilidad que me parece bastante interesante y también con este, no sé, esta posibilidad de decir como, bueno, vamos, al final no es algo que nos enseñan a hacer, ¿no? sí, O sea, y es jamás. una, no, y es algo que tenemos que ir como aprendiendo porque entonces pareciera que entre más, sí, o sea, tú di que sí a todo, ¿no? Y de Ujú, repente terminas metido como en situaciones por justo no saber decir no y pareciera, o sea, la gente no se da cuenta hasta dónde pudiera llegar el hecho de no saber decir que no, ¿sabes? Porque entonces es como ya no sé decir que no y ya me cargué como de un montón de trabajo y además estoy cansado y además estoy enojado y me estoy quejando, pero sigo diciendo que sí, ¿no? Entonces ujú. no sé soltar, no sé, no sé, como compartir con alguien más, delegarlo, decir como, ¿sabes qué? No puedo con todo, échame la mano con esto, o sea, y creo que de repente queremos como, pues como ser como Superman o la Mujer Maravilla que puede todo, que no se siente mal, que está para todos y a veces no se puede, ¿no? Y entonces es eso, entonces si lo podemos dividir, por ejemplo, tú decías como hace ratito que es complicado ponerlo dependiendo como la situación y sí, y además creo que dependiendo de las personas, Sí, creo que todo. con quienes más complicado es poner límites es con la familia, ¿no? Sí, muy, muy complicado y es cuando a veces chocan esos pensamientos porque decías hace rato, ¿no? De, bueno, a lo mejor ya aprendimos a poner límites, pero a veces se te va y hay situaciones y dices, chin, otra vez ya estoy metido en esto, ¿no? Y a lo mejor es algo que ya había trabajado y puede ser válido también. Y a lo mejor podemos decir, bueno, es que yo con mi pareja lo puedo hacer o yo en mi trabajo lo puedo hacer, pero ponerle límites a mi mamá, por ejemplo, ponerle límites a mi papá o a mis hermanos o a la familia más cercana, o sea, me cuesta muchísimo trabajo y entonces es entender pues esos vínculos, los significados que le estamos dando. A veces pues es como decir, pues es que es la familia, o sea, la familia no le puedo decir que no, o es que esa persona ha hecho tanto por mí y ni modo que ahorita pues no lo ayude, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor no lo puedo ayudar, pero termino a lo mejor en un problema más grande por no poner ese límite. Claro, o por no, incluso, por ejemplo, o sea, esa es una, entre estos nos que no sabemos decir, es como también saber decir, valga, no sé, ¿no? No, Sí, no sé cómo, no sé cómo ayudarte, tal vez investigo, no sé cómo, esto me sobrepasa incluso, ¿no? Entonces, ujú, sí, a veces incluso con la familia, el poder decir como tal vez esto que me estás diciendo me lastima o no me digas eso, o no, o sea, justo terminaba una sesión con una paciente y toda su vida, o sea, la han comparado con su hermana, ¿no? Y yo le decía como, ¿alguna vez le has dicho a tus papás como, no me gusta que me comparen con ella, ¿no? O sea, me lastima que me comparen porque entonces la percepción de los otros es como, es que siempre está enojada. Ajá. Y entonces, ok, pon tú que sí, siempre está enojada. En algún momento se han puesto a pensar por qué está porque enojada, ¿no? Y entonces tal vez eso, o sea, estar cargando veintitantos años de tu vida con una comparación constante con una hermana, ¿no? Entonces, y comparación de todo, y además está más complicado porque son gemelas, ¿no? ajá, Entonces, entonces, o sea, todo el tiempo, cuando ella, y tiene lógica, me decía como, pues si somos iguales, ¿no? O sea, como, ¿por qué me comparan? O sea, como, ¿por qué ella es más bonita? ¿Por qué ella, no? Y son gemelas idénticas, ¿no? no está Entonces, peor, claro, está más eso pega. complicado.
Sí, Exacto, eso impacta bien, o sea, impacta muy fuerte, porque entonces es eso, y yo les decía, como alguna vez les has dicho, pero entonces también vivimos como en una sociedad en donde pareciera que lo que tus papás digan es lo que tiene que ser, ujú, ¿no? sí, Entonces, justo. ellos no se equivocan, ¿no? Ellos están bien, Son siempre. perfectos. Exacto. Y entonces el que tú le puedas decir como, ¿sabes qué? No me gusta esto, o sea, ya es como, bueno, lo peor que puede, como si le hubieras faltado al respeto de una manera espantosa, ¿no? O sea, como, no, ya, casi te desheredan porque ya te volviste grosera, rebelde, Sí. cuando ver con eso, ¿no? Simplemente es como, te estoy externando un punto y el punto es, no me gusta que me digas así, o no me gusta que hagas esos comentarios, o no, ¿no? Entonces, eso, o sea, si en casa, imagínate que es como este lugar que tendría que ser seguro, ¿no? No se puede, ¿no? O sea, no puedes expresarte así, ¿cómo sales a todas tus demás relaciones y cómo vas arrastrando esta parte, ¿no? Ujú. Sí, y es ahí cuando nos preguntamos el de, pues es que, ¿por qué no le puedo poner límites a mi pareja? ¿No? ¿Por qué no puedo poner límites en mi trabajo si en mi casa, pues no, nunca, a lo mejor nunca lo has hecho? Es imposible hacerlo, es complicado hacerlo porque pues pareciera que ponen en el mismo nivel el externar tu sentir, tus pensamientos, tus emociones, el decir lo que sientes a tus papás, lo mismo es como si le mentaras la madre, ¿no? Y decir, es que ya eres una grosera, es que siempre me contestas, es que siempre esto, pero a veces como que solo vemos lo de enfrente, lo primero que sale y no vamos más allá. Nos cuesta mucho trabajo el decir, bueno, pero ¿por qué lo estás diciendo? O ¿por qué estás enojada? Siempre es, ay, es que siempre estás de malas, o ay, es que siempre estás contestando, o ay, es que siempre esto, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Y falta como esa parte de comunicación, de empatía, de poder sentarse y decir, a ver qué está pasando. Y entonces nos vamos por lo primero que vemos y decir, ay, no, mejor ya ni le hablen porque está enojada y está amargada y qué hueva con esa persona. Claro, claro, y justo se va como hacia ese lugar, ¿no? O la otra es como pones un límite y entonces como, ay, no aguantas nada, ¿no? Sí, O sea, ay, pues es una broma, pues no es una broma, para que sea una broma tiene que ser gracioso para los dos y no está siendo gracioso, entonces no es una broma, ¿no? Entonces, hasta eso, ¿no? O sea, el decir como sí poner un límite te pone a veces en esta posición en la que tal vez, o sea, sí creo que al inicio puede ser como, oye, es que, o sea, no le puedes decir nada porque se enoja. No, no es que me enoje, porque al final se confunde, ¿no? Entonces, no me enojo, simplemente te estoy diciendo, esto no me gusta. Tú puedes hacer lo mismo, tú puedes decirme, sabes qué, no me digas esto porque no me gusta, pero no lo haces. Entonces, esa ya es tu responsabilidad. Yo haciéndome responsable de mí, te puedo decir, a mí no me gusta que me digas esto o a mí no me gusta esto, entonces, ¿sabes qué? Mejor no, ¿no? Entonces, esa parte en verdad les cuesta mucho trabajo, muchísimo. ¿Por qué? Porque las personas no estamos acostumbradas. Entonces, luego llegas con una pareja en donde de repente, de verdad, o sea, terminas ya la relación porque además, curiosamente, no lo ves en el momento en el que estás ujú, ahí, ¿no? Y ya hasta de terminas, que estás afuera. exacto, y entonces sí dices, ¿en qué momento permití que esto pasara? ¿No? O sea, como ¿por qué? Y algo que cuando llego a tener pacientes que tienen cuestiones como con parejas, que obviamente cuando te están platicando dices, híjole, esto no está padre, pero ellas se tienen que dar cuenta, pero ellas tienen que verlo, ¿no? O sea, Mm. tú no les puedes decir como, déjalo, ¿no? Porque pues Oye, obviamente, ajá, sí, o sea, huye, ¿no? por dentro es eso, pero por fuera no. Exacto, pero sí creo que al final yo trato como siempre de decirles como, bueno, ¿cuál es tu límite? ¿No? O sea, ¿qué sería hasta dónde estarías dispuesta a aguantar? O sea, ya pasó esto, ¿no? O sea, como Ujú. recalcándole date cuenta de todo lo que ha pasado. ¿Qué estás esperando que pase? ¿Cuál es el límite? O sea, ¿qué es lo que él tendría que hacer o ella tendría que hacer para que tú dijeras, ya no más, Hasta ¿no? aquí. Exacto, y entonces de repente, o sea, es una pregunta muy difícil de contestar, porque entonces es como, a ver, o sea,
has llorado, te has dormido llorando, a lo mejor cosas que tienen que ver con ya con cuestiones más violentas, más físicas, ¿no? Cuestiones así, ya le encontraste los mensajes, ya te pasaron a la otra persona por enfrente, o sea, ¿qué necesitas? ¿No? Y entonces eso, obviamente, nos damos cuenta cómo sí va mermando nuestro valor. Y entonces, claro, que luego recuperarte o salir de estas relaciones, lo único que pasa es que necesitamos o empezamos a armarnos de la nada, porque entonces sí te pierdes, ¿no? Te pierdes en algún momento en esa relación y por eso es que las relaciones no son sanas o se vuelven no sanas, porque entonces alguno, y eso no está bien, y no en todas las relaciones, pero algunos se pierden, ¿no? ¿Por qué? Porque justo uno de repente, o sea, los límites empiezan con cosas tan pequeñitas como de, bueno, ¿no? O sea, si ya elegiste tú la semana pasada, me toca elegir a mí, ¿no? Punto. Y no es en un rollo ay, te va, me va. No, simplemente porque así es recíproco, ¿no? Te toca, a menos que diga, bueno, a ver, te dejo, pero la próxima, yo elijo esto, pero tú eliges esto, ¿no? O sea, como estas cositas en donde de repente escuchas discursos de, es que tiene no sé cuántos años que no veía una película de las que me gustan porque a él no le gustaban, ¿no? Y es como, ¿por qué no las veías, no? Pues porque no quería. Y entonces se empieza a normalizar tanto que entonces ya hasta que pasa algo grande, es como, no, necesito ya salirme de aquí. Y creo que no hay peor sensación que sentir que sales huyendo de algún Sí. lugar, de una relación, de un trabajo, ¿no? O sea, creo que es una de las peores sensaciones. Sí, que es cuando ya te sientes ahogada, ahogado, que dices, ya me quedé sin nada, ¿no? Mencionaste algo bien importante, por ejemplo, en las relaciones de pareja, de que a veces te terminas sin nada, porque terminaste dando todo, terminaste cediendo todo. Creo que parte de eso, o en todas las relaciones, es esa negociación y a veces no existe esa negociación porque a lo mejor solo uno es el que elige y hasta ahí se queda, ¿no? Entonces, tú mismo te vas reconstruyendo y vas viendo, pues, qué vas agarrando para que no te sigas perdiendo más, ¿no? Porque de lo que ya estás perdido y creo que sí es muy feo el terminar cualquier tipo de relación con ese ahogo, ¿no? Porque no sabes qué hacer, o sea, literal sientes como ese ahogo emocional que dices, ¿para dónde voy? No sé qué está pasando, no sé qué hacer conmigo, no sé qué tengo. Entonces, a veces sí no nos damos cuenta y es por eso, como lo mencionábamos al principio, a veces no es tan consciente esta parte de los límites. Se normaliza, pero ya cuando se trabaja, pues no es consciente, ¿no? Porque se llega con otro discurso, con otra situación, y te das cuenta que en el fondo está el límite, esa situación que no se pudo manejar, no se pudo negociar, que no pudiste decir el no. Y creo que es muy importante mencionar esta parte como lo decías, esos límites pequeños, ¿no? Hasta de qué vamos a comer hoy o a dónde vamos a comer hoy o hoy a qué hora me salgo del trabajo o hoy cómo me relaciono con mis papás, ¿no? Por ejemplo, entonces, desde estas pequeñas conductas o estas pequeñas cosas que pueden ayudar al cambio, pues creo que es importante porque si no terminamos perdidos, terminamos en un lugar que no queríamos terminar o que no sabíamos que podíamos llegar a ese punto porque justo la pregunta es, ¿hasta dónde es tu límite? A veces ni siquiera sabemos hasta dónde es mi límite porque a veces pasa que digo, ya toqué fondo, ¿no? Ya lloré, ya grité, ya me siento horrible, ya permití A, B, C y D y creo que ya es ya toqué fondo, pero pasa otra cosa y lo vuelves a permitir y dices, o sea, ¿por qué lo sigo permitiendo si se supone que ya había tocado fondo? Claro. Entonces, ya para ir terminando, digo, al final creo que obviamente en estos casos, pues sí es recomendable trabajarlo en terapia, ¿no? Porque cada caso es diferente, cada historia de vida es diferente, cada contexto es diferente, pero de manera muy general,
como qué recursos podrías como recomendar o algo para que dijeran, bueno, esta es la clave o esto me hace clic y creo que tengo que trabajar mis límites. Para creer que, o sea, como para detectar que tienes que trabajar tus Ajá, límites, yo creo que tiene que ver con darte cuenta o ser consciente si estás a gusto en las relaciones, en las situaciones que tienes en tu vida. O sea, si realmente, o sea, preguntarte como si realmente es lo que quieres. O sea, ese sería como uno de los primeros pasos para darte cuenta que si necesitas poner un límite o no. O sea, si tu respuesta es no estoy a gusto, entonces, bueno, ¿por qué? Y a partir de ahí ir como viendo, ¿no? Y sabiendo como hacia dónde nos tenemos que mover. Al final, sí creo que tiene que ver mucho con eso, porque incluso, por ejemplo, cuando a lo mejor te hacen una broma que no te gusta, pues te genera como ¿no? Este desagrado, este disgusto, etcétera. Cuando tienes un tema con pareja, pasa lo mismo. En el trabajo, lo mismo, ¿no? O sea, y creo que una de las claves importantísimas es aprende a escucharte y date sí, cuenta qué tanto te quejas, ¿no? O sea, creo que cuando uno se empieza a quejar como, de es que todo. trabajo, es que es exacto, entonces creo que más bien es como, ok, ¿no? O sea, como, ¿qué pasó o cómo llegaste a este punto de estarte quejando por una serie de situaciones? ¿Y por qué pasó de esa forma? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que modificar para justo dejar esa queja ya? ¿No? Entonces, creo que esa sería como otro de los puntos como importantes aquí, o sea, ver el tema de la queja, ¿no? Y aprender a escucharnos, o sea, ser como muy honestos con nosotros mismos, que creo que esa es una de las cosas que más trabajo nos cuesta. Sí, porque decimos, ay, sí, yo ya lo sé manejar, ya estoy poniendo límites o ya me di cuenta, pero pues a veces no estamos siendo honestos con nosotros mismos y en esa parte pues otra vez nos volvemos a desviar y creo que también es importante algo que hemos estado diciendo, que es también hacernos responsables de nosotros mismos, ¿no? Cuando nos empezamos a escuchar, cuando nos empezamos a leer, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué me hace sentir esa situación, qué me hace sentir ese comentario o qué pensamiento estoy teniendo ante esta situación. También Claro. hacernos responsable de nosotros mismos, pues también es un gran paso, no es fácil y a lo mejor todo eso que hemos estado diciendo, pues se escucha muy padre, muy decidido, pero pues ya llevarlo a la práctica pues no es fácil, pero claramente cuando se trabaja, sí puedes llegar al punto que de sanar a lo mejor esas partes que te llevan a tener relaciones pues no tan agradables y me gustó eso que dijiste de decir, ¿qué tanto te quejas? Creo que es una pregunta que está muy reflexivo este episodio y decir, o sea, literal que se lleven como esta pregunta de decir, ¿qué tanto me estoy quejando? ¿Qué tanto me quejo de mi familia, de mi pareja, del trabajo, del tráfico, de mi vida, ¿no? Entonces, eso es, Claro. me gustó mucho esta parte. Sí, claro, sí creo que eso nos va a hacer, o sea, pensar justo, si me quejo más de lo que a lo mejor agradezco, de lo que, o sea, me gusta, pues bueno, tal vez me tenga que mover o darme cuenta que o sea, si me quejo porque me hablan mal, tal vez tendría que, pues, hacer algo para que no me hablen mal, ¿no? Y eso nunca, la solución nunca va a ser hablarles igual de mal, ¿no? O sea, es como justo eso, o sea, ve de qué te quejas y a partir de ahí, ¿qué te toca a ti? ¿Cuál es tu responsabilidad, no? Pues sí, está muy interesante este episodio, el hablar de los límites. No es nada fácil, no es nada de un día a otro ya me doy cuenta y al siguiente ya lo trabajé y ya lo pongo. Entonces, no se trata de eso, pero pues sí, el aceptar estas situaciones, el trabajarlo, el hacerse responsable, el llevarlo a la conciencia. Creo que algo bien importante es cuando lo hacemos consciente y que no se quede ahí, ¿no? Porque ok, ya lo hice consciente, pero ¿qué estoy haciendo con eso? ¿O qué voy a hacer con eso? A diferencia de decir, bueno, ya lo hice consciente, pero pues voy a seguir igual. Entonces, creo que es importante todo esto y nos podríamos seguir hablando de los límites y poner muchísimos ejemplos
que tanto hemos visto o también nos ha pasado, pero pues hasta aquí llegamos. Me parece muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias por la invitación y espero que a todas las personas que te vean y te escuchen les funcione como mucho, a lo mejor esta parte reflexiva que tú decías y que igual los haga como acercarse o ver la importancia de trabajarlo en un proceso terapéutico. Así que ahí ya viene el punto interesante, ¿no? Ya el decidir de, bueno, ahora sí ya voy a terapia, trabajar esa parte. Entonces, pues ojalá haga ese clic, como lo digo en cada episodio que subimos, el hecho de estar hablando este tipo de temas, pues también se trata de que ojalá hagan clic en algo y digan, creo que tengo que trabajar esto, o tengo esto, o si no es para ustedes, a lo mejor conocen a alguien que le pueda ayudar todo esto que dijimos, pero pues bueno, muchas gracias, Merari, estuvo muy interesante, gracias por tu tiempo, por compartir lo que sabes, tu opinión, tu experiencia, y pues espero que también te hayas sentido muy a gusto aquí en esta plática. Sí, muchas gracias, Ana, muchas gracias, gracias por la invitación y fue un placer haber estado aquí. Ok, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, vieron, espero que les haya servido y pues nada, nos vemos el próximo episodio y esto fue todo, depende del contexto. Yo soy Ana González y nos vemos después.